Buenas tardes, ingeniero David Sandumbire. Se dirige a usted, Lady Rodríguez, con el tema de investigación. El país seleccionado, Singapur. Bueno, Singapur es el país que ofrece mayor estabilidad política del sudeste asiático. Esta estabilidad se da desde el fuerte control de gobierno, si bien en los últimos años se ha visto un incremento de las libertades individuales. La mayor parte de la población reconoce el costo de estas restricciones y a su vez valora en mayor medida el bienestar y el nivel del desarrollo alcanzado en los últimos 30 años. En los líderes políticos en el poder tenemos a la presidente Halimah Jacob, el primer ministro Lee Hsien Loong. En las restricciones a los poderes gubernamentales para Singapur del 2020 tenemos una puntuación del factor 1 del 0,67. En cuanto a la posición mundial, Singapur ocupa el puesto 29 de 128 países. En el rango regional ocupa el puesto 6 de 15 a nivel regional. Y en el último punto podemos ver que ha habido una variación a medida del transcurso de los años. En el 2015 la puntuación fue del 0,76, en el 2016 del 0,75, en el 2017 y 2018 del 0,70, en el 2019 del 0,69 y como les mencioné en el 2020 del 0,67. Como se puede observar, ha habido una disminución o sea, en lo que respecta al año anterior, ¿no? El sistema político. Singapur es una república parlamentaria con una constitución escrita que fija las funciones y atribuciones de tres poderes, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En cuanto a los poderes del gobierno, están efectivamente limitados por la legislatura. Tenemos una puntuación del 0,48. Los poderes del gobierno limitados por el poder judicial, una puntuación del 0,72. Los poderes de gobierno limitados por auditorías y revisiones independientes, del 0,70. Los funcionarios de gobierno son sancionados por malas conductas, del 0,90, lo cual es súper que bueno. Los poderes gubernamentales están sujetos a controles no gubernamentales. Tenemos una puntuación del 0,48. Bueno, ¿quién es Lee Kuan Yew? Como todos sabemos, es difícil pensar que en un día podamos acabar por completo con la incidencia de los sobornos. Es por esto que las comisiones, el fraude y las malas conductas. Pero si hay un país que pudo lograr la erradicación de la corrupción, y este sin duda ha sido Singapur. Dado que en 1959, cuando Singapur se independiza de Gran Bretaña, la ciudad-estado es famosa por la generalización de todo tipo de vicios, tanto como el crimen, el mercado negro, las malas prácticas de burócratas y sobre todo policías. Los sobornos eran tan generalizados que incluso estos exigían una coima, es decir, una multa, para ser trasladado al hospital en ambulancia, lo cual explica la candidatura del primer ministro, es decir, Lee Kuan Yew, presentada el mismo año, y a su vez se otorga esta gran importancia a la lucha y la corrupción. Su principal propuesta era acabar con la corrupción. Aquella sugerencia chocaba con el día a día de una isla en la que, en pocas palabras, el propio lee las irregularidades
estaban a la orden del día y a su vez estas normas eran parte de la cultura de esta sociedad. A Lee Kuan Yew lo conocían como padre de la patria. Este reunió su consejo de ministros, a su vez incrementó con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Todos los que eran corruptos tenían una pena de cárcel en Singapur. Las condenas con altas se reservaron para los que se apropiaran de dineros destinados a los temas políticos y sociales. Y por último, los empleados públicos tenían que rotarse en sus cargos cada cierto tiempo. Es decir, esto él lo aplicó para que no existieran así como que irregularidades y sobre todo corrupción por tantos años laborales en su personal. En la ausencia de corrupción, bueno, Lee acabó con la corrupción, implicó una reforma judicial y a su vez esta reforma tuvo un incremento en la creación de empleo y a su vez hubo una reforma educativa también. Y por último, la creación de empresas estatales ganaban dinero y a su vez ofrecían más empleo. En la ausencia de corrupción para Singapur del 2020 tenemos una puntuación del factor 2 de 0,91. Y como podemos observar, en Ecuador tenemos un 0,42. O sea, es mucha la diferencia que existe entre Singapur y Ecuador en cuanto a la corrupción. Los puntajes de Singapur para la ausencia de corrupción del 2015 al 2020 está el 2015 del 0,93, el 2016 del 0,93, el 2017 y 18 del 0,91, el 2019 del 0,91 y el 2020 del 0,91. Es decir, la ausencia de Singapur se mantiene. En cuanto al gobierno abierto, tenemos una puntuación del factor 3 del 0,64. En Singapur tiene el puesto 26 de 128 países y la variación que se ha tenido en los últimos años ha sido del 2015 del 0,63, en el 2016 del 0,67, en el 2017 y 2018 del 0,65, en el 2019 del 0,66 y en el 2020, como les mencioné, del 0,64. Bueno, ¿cómo Singapur puede ser el primer país en parar de contabilizar los nuevos casos de COVID? La estrategia que busca lograr una normalización total de las actividades cotidianas y comenzar a ver si el virus como otra amenaza más. La idea de las autoridades nacionales del país del sudeste asiático es empezar a referirse al coronavirus simplemente como la gripe común. Hasta el momento, Singapur solo registra 36 fallecidos por causas relacionadas con el coronavirus y el coronavirus ha confirmado 62.617 casos positivos en su territorio, habilitado por un poco más de el 5,7 millones de habitantes. Y hasta la fecha, según el balance oficial, 2/3 de la población total ya fue vacunada, por lo menos con la primera dosis, por lo que esperan cumplir con la meta del 100% en la segunda semana de agosto, es decir, en este mes. Derechos fundamentales. Bueno, Singapur tiene una puntuación en el factor 4 del 0,68. Ocupa el puesto 32 a nivel mundial de 128 países. Y como podemos ver, la variación que se ha tenido en los últimos años, el 2015 fue del 0,72,
en el 2016 del 0,69, en el 2017 y 2018 del 0,70, en el 2019 del 0,69 y en el 2020, como les mencioné, del 0,68. En lo que respecta a Ecuador con Singapur, podemos ver la diferencia que se tiene en los derechos fundamentales. Ecuador tiene una puntuación en el 2015 del 0,53 y en lo que respecta a Singapur del 0,72. En el 2016 una puntuación Ecuador tiene del 0,51 y Singapur del 0,69. En el 2017 y 2018 tiene una puntuación del 0,51 y Singapur del 0,70. En lo que respecta al 2019, una puntuación del 0,49 y Singapur del 0,69. Y en el 2020 podemos ver que Ecuador tiene una puntuación del 0,52 y Singapur del 0,68. Y aquí pues Singapur ocupa el puesto 32 en 128 países en el 2020 y Ecuador el puesto 77 en 128 países en el 2020. En cuanto al origen y seguridad, Singapur tiene una puntuación en el factor 5 del 0,93. Podemos ver que ocupa una posición mundial, o sea, tiene el puesto número 1 en 128 países a nivel mundial. Y pues la variación que se ha tenido en los últimos años ha sido en el 2015 del 0,91, en el 2016 del 0,93, en el 2017 y 2018 del 0,93, en el 2019 del 0,93 y en el 2020 del 0,93. Podemos ver que en cuanto al orden y seguridad, Singapur se mantiene en esta puntuación, es decir, tiene una seguridad súper estable y un orden adecuado. En cuanto al cumplimiento regulatorio, Singapur tiene una puntuación del 0,87, ocupando el puesto número 3 de 128 países a nivel mundial. En la justicia civil, Singapur tiene una puntuación del 0,82 y ocupa el puesto número 6 de 128 países a nivel mundial. Y la variación que se ha dado en los últimos años ha sido en el 2015 del 0,84, en el 2016 del 0,85, en el 2017 y 2018 del 0,81, en el 2019 del 0,83 y en el 2020, como les mencioné, del 0,82. En cuanto a la justicia penal, tenemos una puntuación del factor 8 del 0,82. En cuanto a la posición mundial, Singapur ocupa el puesto número 6 de 128 países y su variación ha sido en los últimos años, como se puede ver, en el 2015 del 0,82, en el 2016 del 0,83, en el 2017 y 2018 del 0,80, en el 2019 del 0,78 y en el 2020, como les mencioné, pues del 0,82. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi exposición.